Mi nombre es Paloma Mendoza y durante los últimos 12 años he dedicado mi vida profesional al estudio y valoración de antigüedades y arte colonial mexicano. Lo que mi hermanastra Daniela nunca supo, a pesar de vivir en la misma ciudad, era que la ratona de biblioteca que siempre menospreció se había convertido en la tasadora oficial del Museo Nacional de Arte Colonial y una de las expertas más respetadas en joyería virreinal del país. Todo comenzó cuando mi madre, Esperanza Mendoza, falleció hace 3 meses después de una larga batalla contra el cáncer. Durante sus últimos días, me había hablado constantemente sobre su colección de joyas familiares, heredadas de su bisabuela, una aristócrata poblana del siglo XVIII. Paloma, esas piezas son invaluables, me susurraba mientras revisábamos juntas el joyero de caoba que había pertenecido a la familia durante generaciones. No son solo joyas, son historia viva. Mi madre había sido una mujer culta, historiadora de profesión, que entendía el valor cultural de los objetos antiguos. Cada pieza en su colección tenía una historia: el collar de perlas barrocas que había usado en su boda, los aretes de esmeraldas que pertenecieron a su bisabuela, el broche de oro con incrustaciones de jade prehispánico que databa de la época colonial temprana. Lo que me dolía profundamente era que Daniela, hija del segundo matrimonio de mi padre, nunca había mostrado interés alguno en la historia familiar o en el patrimonio cultural que mamá había preservado cuidadosamente. Para Daniela, que trabajaba en ventas de bienes raíces y vivía obsesionada con las apariencias y el dinero fácil, las joyas de mamá eran simplemente viejerías polvorientas que ocupaban espacio innecesario. Después del funeral, mi padre había dividido la herencia según el testamento de mamá, la casa familiar para él, algunas inversiones para Daniela y para mí, y las joyas familiares que quedarían bajo custodia de ambas hijas con la condición expresa de que nunca se vendieran fuera de la familia. Es absurdo, había protestado Daniela durante la lectura del testamento en el despacho del notario. ¿Para qué queremos esas reliquias viejas? Mejor vendemos todo y repartimos el dinero en efectivo. Yo había mantenido silencio entonces, igual que ahora. Mi trabajo en el museo me había enseñado a valorar la paciencia y la discreción. Durante años, había catalogado, restaurado y evaluado miles de piezas históricas, desarrollando un ojo experto para identificar autenticidad, procedencia y valor de mercado de antigüedades coloniales. Paloma siempre ha sido muy sentimental, había comentado Daniela dirigiéndose al notario como si yo no estuviera presente. Se aferra a cosas del pasado porque no tiene futuro propio. Esa había sido su actitud constante hacia mí desde que éramos adolescentes. Para Daniela, mi carrera académica, mi maestría en historia del arte y mi especialización en arte virreinal eran simplemente excusas para evitar conseguir un trabajo real como el suyo en el mundo inmobiliario. Lo que Daniela no sabía era que mi trabajo en el museo no solo era mi pasión, sino también extremadamente lucrativo. Como tasadora certificada, cobraba honorarios sustanciales por dictámenes periciales, consultoría para casas de subastas internacionales y certificación de autenticidad para coleccionistas privados. Mis dictámenes técnicos habían influido en transacciones por millones de dólares, y mi expertise era solicitada por museos de Estados Unidos y Europa. El martes pasado, Daniela me había llamado con una propuesta que me heló la sangre. Hermana, su voz sonaba excepcionalmente dulce, lo cual siempre era mala señal. He estado pensando en las joyas de mamá. ¿No crees que es injusto tenerlas guardadas cuando ambas podríamos beneficiarnos económicamente? Mamá fue muy clara sobre sus deseos, le respondí tranquilamente mientras revisaba un inventario de piezas coloniales en mi oficina del museo. Esas joyas deben permanecer en la familia. Ay, Paloma, siempre tan dramática. Son solo joyas viejas. He hablado con un tasador y dice que podríamos conseguir algo de dinero decente por ellas. Mi corazón se aceleró. ¿Qué tasador? Un amigo de un cliente. Se especializa en joyas antiguas. Dice que podríamos conseguir unos $8,000 o $10,000 por el lote completo. Tuve que morderme la lengua para no reír. Cualquier tasador serio habría reconocido inmediatamente el valor histórico y monetario de las piezas de mamá. El hecho de que este supuesto experto estimara el conjunto en menos de $10,000 me confirmó que Daniela estaba siendo estafada por un charlatán, o peor aún, que ella sabía el verdadero valor y planeaba engañarme. Daniela, creo que deberíamos esperar. Esas piezas tienen valor sentimental además del monetario. Valor sentimental no paga renta, había replicado con su típica pragmatismo cruel.
Mira, lo voy a poner simple. Yo necesito dinero ahora para una inversión importante. Tú puedes quedarte con algunas piezas como recuerdo si quieres, pero yo voy a vender mi parte. No puedes vender tu parte sin mi consentimiento, le recordé, citando las cláusulas específicas del testamento. Ya veremos, había respondido antes de colgar. Los siguientes días pasé investigando discretamente sobre el tasador que Daniela había mencionado. Resultó ser exactamente lo que sospechaba, un comerciante de segunda categoría que operaba desde un local sucio en el centro histórico, especializado en comprar joyas de familias desesperadas por dinero rápido. Su reputación en el círculo profesional era execrable, conocido por aprovecharse de la ignorancia de vendedores inexpertos. El viernes por la mañana, mientras revisaba la documentación de una nueva adquisición del museo, mi teléfono vibró con un mensaje de texto de Daniela. Problema resuelto. Las vendí. Tu parte del dinero estará lista mañana. Sentí como si me hubieran golpeado en el estómago. Inmediatamente llamé al despacho del notario para confirmar mis peores temores. Daniela había falsificado mi firma en un documento de renuncia a los derechos sobre las joyas, presentándolo junto con una identificación supuestamente mía para autorizar la venta. Señorita Mendoza, me informó el asistente del notario. Su hermana presentó documentación que indicaba su autorización para proceder con la transacción. Tenemos una copia de su identificación y su firma. Era fraude documental en toda regla, además de robo de patrimonio familiar. Pero antes de proceder legalmente, necesitaba confrontar a Daniela para documentar todo el alcance de lo que había hecho. El sábado por la tarde me dirigí al departamento de Daniela en una zona residencial cara que sus ingresos inmobiliarios le permitían costear. Su apartamento estaba impecablemente decorado con muebles modernos caros y arte contemporáneo sin alma, el tipo de ambiente que gritaba dinero pero susurraba vacuidad cultural. Hermana, me recibió con una sonrisa radiante, sosteniendo una copa de champán aunque apenas eran las 3 de la tarde. Llegaste justo a tiempo para celebrar. ¿Celebrar qué?, pregunté, aunque ya conocía la respuesta. Mi brillante resolución de nuestro pequeño problema de herencia, respondió dirigiéndose hacia su mesa de centro, donde varios fajos de billetes estaban esparcidos junto con documentos de venta. Vendí esas viejas joyas por $5,000, se burló, contando los billetes teatralmente. Mamá siempre exageró su valor, igual que contigo. Mi mandíbula se tensó, pero mantuve mi expresión neutral. $5,000 por toda la colección. Exactamente. Y aquí tienes tu parte, dijo extendiéndome $2,500 en efectivo. 2,500 para ti, 2,500 para mí. ¿No es perfecto? Ahora ambas tenemos dinero real en lugar de reliquias inútiles. ¿Y los documentos de autorización? Su sonrisa vaciló ligeramente. Bueno, tuve que agilizar el proceso. Sabía que estarías de acuerdo una vez que vieras el dinero. ¿Falsificaste mi firma? No seas tan dramática. Simplemente facilité las cosas para ambas. Sonreí tranquilamente y saqué mi maletín profesional, del cual extraje una carpeta gruesa con el membrete oficial del Museo Nacional de Arte Colonial. Como tasadora certificada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia, te informo que acabas de vender aproximadamente $200,000 en antigüedades auténticas. El color abandonó su rostro instantáneamente. ¿Qué estás diciendo? Abrí la carpeta y le mostré fotografías detalladas de cada pieza de la colección de mamá, junto con mis evaluaciones técnicas profesionales. El collar de perlas barrocas, $45,000, documentado como pieza original del siglo XVIII. Los aretes de esmeraldas colombianas, $38,000, con certificación gemológica. El broche de oro colonial, $62,000, catalogado como obra de orfebrería poblana excepcional. Daniela intentó arrebatar los documentos de mis manos, pero continué inexorablemente. La pulsera de diamantes cortados a la antigua, $28,000. El anillo de rubí birmano, $22,000. El conjunto completo representa una de las colecciones privadas de joyería virreinal más importantes documentadas en México. Eso es imposible, murmuró, su voz temblando. El tasador dijo. Tu tasador era un estafador que se aprovechó de tu ignorancia y tu avaricia, la interrumpí. Y ahora tanto tú como él enfrentan cargos por fraude, falsificación de documentos y tráfico de patrimonio cultural.
Saqué mi teléfono y mostré la pantalla donde ya había comenzado a marcar. Estoy llamando a la policía especializada en delitos contra el patrimonio cultural. También contactaré al FBI, ya que estas piezas probablemente ya cruzaron fronteras internacionales. Espera, gritó Daniela, derramando champán sobre sus costosos muebles. Podemos arreglarlo. Podemos recuperar las joyas. El comprador aún las tiene. Ya no es tu decisión, respondí tranquilamente. Cuando falsificaste mi firma y vendiste patrimonio familiar sin autorización, esto se convirtió en un asunto legal. Los siguientes minutos fueron caóticos. Daniela alternó entre súplicas desesperadas, intentos de soborno y amenazas vacías mientras yo proporcionaba información detallada a las autoridades sobre la ubicación de las joyas robadas y la identidad del comprador ilegal. La investigación policial se desarrolló rápidamente. El tasador de Daniela resultó tener un historial de estafas similares, y las joyas fueron recuperadas de una casa de empeño en el centro de la ciudad antes de que pudieran ser enviadas fuera del país. Daniela enfrentó cargos penales por fraude documental y tráfico de bienes culturales. 3 meses después, las joyas de mamá están ahora oficialmente registradas como patrimonio cultural familiar bajo protección legal, exhibidas temporalmente en el museo donde trabajo como parte de una exposición sobre joyería colonial mexicana, tesoros familiares preservados. Daniela perdió su licencia de bienes raíces debido a sus antecedentes penales y ahora trabaja en un call center mientras cumple su sentencia de servicio comunitario. Según el acuerdo legal, tiene prohibido acercarse a cualquier bien familiar durante los próximos 5 años. En mi oficina del museo, tengo enmarcada la primera fotografía profesional que tomé de la colección de mamá cuando comencé mi catalogación oficial. Es un recordatorio de que el verdadero valor de nuestro patrimonio no se mide en dinero, sino en la responsabilidad de preservar la historia para las generaciones futuras. Y cuando jóvenes historiadores me preguntan sobre la importancia de la especialización profesional, siempre les cuento esta historia. El conocimiento experto no solo abre puertas profesionales, sino que también te convierte en el guardián definitivo de lo que realmente importa. A veces, la mejor venganza contra la ignorancia es simplemente saber más que tus adversarios cuando llega el momento crucial de demostrar quién tiene razón.